Estudios sobre iglesias en crecimiento casi siempre enfatizan la importancia de un liderazgo efectivo. Este liderazgo obtiene su visión de Dios y de su palabra y permite que toda la congregación utilice sus propios dones espirituales en pos de la gran comisión evangélica. Pero el liderazgo de las iglesias es muy desafiante. Los voluntarios que a menudo dedican su tiempo a pesar de que ya están ocupados son quienes mantienen a las iglesias. ¿Y sabes que los miembros pueden aún votar con sus pies al dejar de asistir si sucede algo que no apoyan? Y por otra parte, un líder cristiano efectivo también debe ser profundamente espiritual. Y no debemos de olvidar que Pedro está escribiendo a las iglesias que padecen persecución. El líder de la iglesia es particularmente vulnerable en esos momentos. ¿Quién entonces está equipado para esa tarea? Hoy veremos lo que Pedro nos habla sobre el liderazgo cristiano a nivel de la iglesia local. Y en estos versos, él describe algunas de las características necesarias no solo para los líderes locales, sino también para los miembros. Sus palabras son tan relevantes para nosotros hoy como lo fueron entonces. En un momento más, regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro versículo central hoy se encuentra en 1 San Pedro capítulo 5, versículo 7. Tal vez tú lo sabes de memoria, lo has repetido más de una vez. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Los ancianos funcionan como pastores y supervisores en las iglesias. De paso, el 90% de las iglesias adventistas en el mundo hoy están dirigidas por ancianos voluntarios. Y los consejos de Pedro a los ancianos de la iglesia primitiva fueron válidos entonces y los son ahora. Pedro pide un espíritu de humildad y servicio en el liderazgo, así como entre todos los creyentes, ya sean jóvenes o adultos. Dios exaltará a su debido tiempo a aquellos que se humillan bajo su poderosa mano. Y los siguientes textos nos hablan de los desafíos que enfrentaba la iglesia primitiva y el papel de los líderes. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 6, después el capítulo 14 y después el capítulo 15. Nos dice así. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Bueno, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, encontramos que los ancianos, dicen, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y tenemos en 1 San Pedro capítulo 5, versículo 2, lo siguiente. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta,
sino con ánimo pronto. La conversión de grandes grupos de creyentes que se unen a la iglesia es una gran bendición de Dios. Pero, como la experiencia de los primeros cristianos lo ilustra, el crecimiento rápido puede traer problemas. Por ejemplo, en Hechos 1 al 5, documenta la dirección del Espíritu Santo y la conversión de muchos al cristianismo. En Hechos 6, muestra el resultado. El grupo se hizo demasiado grande para el liderazgo que tenía y fue necesario reestructurarlo con el fin de administrar las funciones del día a día de la iglesia. El problema que trajo esta debilidad en la estructura organizativa fue una queja de discriminación. El grupo de habla griega se quejó de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Y como respuesta, un grupo de personas, los diáconos, fueron asignados para asistir a los 12 apóstoles en la administración de los recursos de la iglesia. Es cierto que la iglesia primitiva fue dirigida por el Espíritu Santo de forma especial, pero aún así hubo la necesidad de establecer estructuras para la iglesia. Un grupo clave de líderes que la iglesia necesitó fue los ancianos, que se asignaron para cada congregación local. De hecho, nombrar ancianos para que dirigieran los nuevos grupos era algo que Pablo y Bernabé hacían cuando iban a lugares que aún no habían escuchado acerca de Jesús. Los ancianos desempeñaban muchos papeles a principios del cristianismo. Y como líderes de su comunidad local, de vez en cuando actuaron como instructores en la enseñanza de los nuevos conversos. Ellos predicaron y se aseguraron de que se realizaran las cosas necesarias para el bienestar de la comunidad. Y ahora, amigo y amiga, siendo que los laicos, los ancianos, tienen esta gran responsabilidad, surge una pregunta práctica. ¿De qué maneras puedes aprender a trabajar mejor con los líderes de tu iglesia local, aunque no siempre estén de acuerdo en ciertas cosas? Pedro comienza sus instrucciones a los ancianos comentando que él mismo es un anciano. Y a continuación menciona dos cosas acerca de sí mismo. Él es un testigo de los sufrimientos de Cristo y está esperando para compartir la gloria que será revelada. Y al decir esto, Pedro destaca la primera característica que debe ser encontrada dentro de un anciano. Un anciano debe entender la importancia de lo que Cristo ha padecido por nosotros y la gran esperanza que nos ofrece. 1 Pedro 5, 1 al 4. Él dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro compara el papel de un anciano con el de un pastor cuidando del rebaño de Dios. Y al comparar a la iglesia con ovejas, sugiere que los miembros a veces se pueden descarriar. Por lo tanto, necesitan la guía del pastor para volver al redil y para ayudarles a trabajar en armonía con él. El anciano también debe dar el humilde ejemplo de cómo un cristiano debe actuar. La palabra de Dios presenta advertencias claras para los que están a cargo del rebaño de Dios. Y haríamos bien en recordarlas siempre. Por ejemplo, Jeremías capítulo 10, versículo 21. Dice así: porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron, y todo su ganado se esparció. Ahora, vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 34, versículos 8 al 10. Nos dice lo siguiente: vivo yo, ha dicho el Señor Jehová, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor,
Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por lo tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. ¡Qué terrible advertencia! Me pregunto, ¿será cierto esto hoy en el pueblo de Dios? Pero hay más. Zacarías 11:17. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Amigo y amiga, un papel importante del liderazgo cristiano es trabajar con la gente de la iglesia tan pacientemente como los pastores deben trabajar con sus ovejas. Los ancianos deben juntarlos suavemente para adorar y compartir el mensaje de Jesús con aquellos que necesitan conocerlo y conocer la salvación que se encuentra en Él. Pedro también dice que los ancianos deben ejercer la supervisión de buena gana y no por obligación. No siempre es fácil encontrar a personas dispuestas a asumir los desafíos de liderar una iglesia. Esto es particularmente evidente durante la temporada de las nominaciones. Pero es curioso que en otras iglesias otros discuten porque quieren ser líderes. Para que una iglesia funcione bien, hay una serie de posiciones que deben ser llenadas. Hay razones por las que muchas personas son reacias a asumir funciones de liderazgo. Es que algunas de estas funciones requieren una inversión considerable de tiempo, ¿no es cierto? Y las personas adecuadas para tales funciones pueden tal vez tener ya compromisos. Y otros pueden sentir que no están lo suficientemente preparados como para asumir esa posición. Pero la palabra de Pedro dice que si se nos pide, debemos tener la disposición de aceptar el liderazgo si es del todo posible. ¿Sabes que hay principios que se destacan en el liderazgo cristiano? Y el apóstol los menciona claramente. Y Jesús muy claro sobre esto. Vamos a 1 San Pedro 5:3. Dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y en San Mateo capítulo 20, versículos 25 en adelante, nos dice así Jesús: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Bueno, esa palabra señorío es la misma que se encuentra en Mateo 20:25 y significa ejercer dominio o enseñorearse sobre alguien. Por lo tanto, la instrucción a los ancianos dada en 1 Pedro 5:3 podría traducirse: no se enseñoreen sobre los que están bajo su cargo. Y en Mateo 20 encontramos que la madre de Santiago y Juan se había acercado a Jesús con la solicitud de que cuando Jesús entre en su reino, un hijo se siente a su derecha y el otro se siente a la izquierda. Mi autora favorita, Ellen White, lo describe así en el libro Deseado a toda la gente, página 502, dice: Jesús los trató con ternura y no censuró su egoísmo por buscar preferencia sobre sus hermanos. Leía sus corazones y conocía la profundidad de su cariño hacia Él. El amor de ellos no era un afecto meramente humano, aunque fluía a través de la terrenidad de sus conductos humanos. Era una emanación de la fuente de su propio amor redentor. Él no lo criticó, sino que lo ahondó y purificó. Me gustan estas palabras. Jesús no condenaba, Jesús habilitaba. Y Jesús explica que esta posición de honor la concede el Padre, no Él. Pero luego pasa a explicar que
que una diferencia clave entre su reino y el de las naciones gentiles es el tipo de líder que surgirá en su reino. Aquellos que deseen ser líderes en el reino donde Jesús es rey deben convertirse en siervos, porque los líderes en el reino de Jesús serán como Él. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, Pedro llama a los líderes de la iglesia al mismo ideal. La entrega y la abnegación de Jesús deben ser reveladas en ellos también. Pero hay más. Pareciera que este es uno de los más graves problemas del ser humano: el orgullo, el egoísmo, el dominio sobre los demás. Por eso San Pablo escribió a los Filipenses lo siguiente, Filipenses 2, 4 al 8. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La sociedad estaba muy estratificada en el mundo antiguo en el que Pedro vivió. La élite gobernante tenía lo que hoy se llamaría una presencia imponente. En torno a ellos se agrupaban personas de rango inferior y el rango más bajo pertenecía a los esclavos. La humildad era la actitud apropiada de los de rango inferior a los de rango superior. Y la palabra griega para humildad lleva el significado de modesto, insignificante, débil, pobre. Describe a las personas sin estatus y poder en la sociedad. Y en el mundo exterior del judaísmo y del cristianismo, la palabra humilde estaba asociada con los de baja condición. Y actuar con humildad no necesariamente era elogiado como una conducta adecuada de las personas libres. Teniendo en cuenta el contexto y el tiempo en que vivían, ¿qué es lo extraordinario acerca de lo que Pedro escribió aquí? Mira, 1 Pedro 5, 5 al 7. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En la Biblia la humildad tiene otra perspectiva a lo observado en los tiempos de la cultura de Pedro. Pedro cita Proverbios 3:34 de la Septuaginta, el Antiguo Testamento griego, un verso que también se cita en Santiago 4:6. En el Antiguo Testamento, parte de la obra de Dios en la historia es mantener el perfil bajo a los altos y a los poderosos. ¿Entendiste? Vuelvo a repetir. Dios en la Biblia trata de mantener a los que el mundo considera perfil alto, mantenerlos en un perfil bajo. La actitud apropiada de uno hacia Dios es la humildad. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, dice Él, para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. La humildad, en vez del orgullo, debe caracterizar la relación del cristiano, no solamente con Dios, sino con otros. Los cristianos, incluso los líderes cristianos, son conscientes de que son pecadores salvados por la gracia de Dios. Y en ese sentido, todos somos iguales y todos debemos ser humillados ante la cruz. Y esta humildad debe ser revelada en nuestra relación con los demás, especialmente aquellos sobre los cuales tenemos responsabilidad. Por supuesto, cualquier persona puede ser humilde ante Dios, el creador de los cielos y la tierra. Además, es relativamente fácil ser humilde delante de los que están por encima de nosotros, que tienen poder sobre nosotros y que están en una posición más elevada que la nuestra. Pero sabes, la verdadera prueba viene cuando revelamos humildad hacia los que están por debajo de nosotros
que no tienen poder sobre nosotros. Ese es el tipo de humildad a la que Pedro se refiere aquí. Y ahora una pregunta importante. ¿Qué hay en la cruz y en lo que representa que siempre debe ayudar a mantenernos humildes? Como ya lo hemos visto, Pedro escribió en el contexto de la persecución. El tema del gran conflicto no era una simple teología abstracta para sus lectores. La estaban viviendo de una manera que muchos de nosotros no la vivimos, al menos por ahora. Veamos qué nos enseñan los siguientes textos acerca del origen del mal y de la obra de Satanás en nuestro mundo y cómo este conflicto en el corazón y al mismo tiempo de la vanagloria y el orgullo, como el diablo está tratando de elevar a la gente para que haya más diferencia unos y otros. 1 Pedro 5, 8 al 10. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y tenemos en Apocalipsis 12, 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que el libro de Apocalipsis revela que los cristianos juegan una parte en una batalla cósmica entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y en Apocalipsis las fuerzas del bien están dirigidas por Jesús, que es la palabra viviente, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Las fuerzas del mal están dirigidas por el diablo, también llamado Satanás y representado por un dragón. Y aunque los medios de comunicación populares e incluso algunos cristianos niegan la realidad de Satanás, lo cierto es que el diablo es un ser poderoso que solo tiene malas intenciones con nosotros. Pero la buena noticia, amigo o amiga, es que el diablo finalmente será destruido. Pero Pedro no disminuye el peligro que el diablo representa. El diablo dice, él es como un león rugiente que está tratando de devorar a todos los que pueda. Y Pedro también señala que sus lectores pueden ver el poder del diablo en su propio sufrimiento actual. Sin embargo, este sufrimiento terminará en la gloria eterna. 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aunque no conocemos la naturaleza exacta de sus pruebas, lo que podemos ver es la esperanza que Pedro expresa. Sí, el diablo es real, la batalla es real y nuestros sufrimientos son reales. Pero el Dios de toda gracia ha vencido al diablo. Así que no importa lo que estemos sufriendo, si permanecemos fieles, incluso hasta la muerte, la victoria está asegurada gracias a Jesús. Pregunto, ¿cómo podemos aprender a aferrarnos en la fe, a perseverar hasta el final, independientemente de lo que venga en el camino? Y ahora algunas preguntas de reflexión para cerrar. Jesús comenzó su ministerio confrontando al diablo. Debilitado por 40 días de ayuno, Él fue capaz de resistir las tentaciones del diablo citando las Escrituras. Por eso, ¿qué nos dice esto acerca de cómo nosotros también podemos resistir al diablo en nuestras propias vidas? ¿Qué ejemplos has visto de lo que parecía ser verdadera humildad en otros? ¿Qué puedes aprender de esos ejemplos? Además de lo que Pedro enseñó en lo que vimos en la lección de hoy,
¿Cuáles son las cualidades de un buen líder cristiano? ¿Cómo se comparan con las buenas cualidades de diferentes líderes seculares? ¿Cómo difieren? ¿Cómo responderías a la afirmación de que Satanás no es real, sino solo un símbolo del mal que se encuentra en la naturaleza humana? Yo quiero cerrar con esta hermosa cita inspirada del libro Hijos e Hijas de Dios, página 84. Al consentir en convertirse en hombre, Cristo manifestó una humildad que es la maravilla de las inteligencias celestiales. El acto de consentir en ser hombre no habría sido una humillación si no hubiera sido por la excelsa preexistencia de Cristo. Debemos abrir nuestro entendimiento para comprender que Cristo puso a un lado su manto real, su corona regia y su elevado mando, y revistió su divinidad con humanidad para que pudiera encontrarse con el hombre donde éste estaba y para proporcionar a los hombres de la familia humana poder moral a fin de que llegaran a ser los hijos e hijas de Dios. La mansedumbre y la humildad que caracterizaron la vida de Jesús se manifestará en la vida y el carácter de los que andan como Él anduvo. Yo quisiera que esta sea mi experiencia. ¿No quisieras que sea la tuya también? Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por estos consejos tan oportunos. Gracias porque tú inspiraste al apóstol Pedro a escribir consejos para esa época y para la nuestra. Pero sobre todo, gracias por el ejemplo de Jesús, que se humilló a sí mismo y descendió a tal punto para alcanzarnos, para que un día estemos donde Él está y gocemos para siempre. Bendícenos. Queremos seguir su ejemplo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigo y amiga, hemos visto hoy algo acerca del liderazgo y lo que Dios espera de ti y de mí. Sigamos el ejemplo de Jesús, no para ser servidos, sino para servir. Que el Espíritu de Dios tome posesión de tu vida, te guíe a toda la verdad, te guíe hacia Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y que de esta manera, en contacto con Él, pueda dar los frutos del Espíritu, y te transformes en un canal de bendiciones para otros. Seguiremos en el próximo tema, pero es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.